esposa y yo llevamos años en la carrera de la rata, con familia, casa en la ciudad, 2 perros, un gato, el típico sueño americano. Pero la ciudad pasó factura, el barrio empeoró, la delincuencia aumentó y nos vimos buscando una salida. Nuestra oportunidad llegó cuando me ofrecieron un nuevo trabajo fuera del estado. Era un gran avance profesional, pero no queríamos mudarnos a otra ciudad para tener los mismos problemas. Así que empezamos a buscar y encontramos una comunidad de montaña estupenda, a 1 hora y media del trabajo, y una casa tipo rancho genial, con un gran porche trasero, ventanas por todas partes y mucho terreno. El patio trasero tiene una gran área de césped y un arroyo que divide la propiedad por la mitad, y luego acres de bosque más allá. Es enorme. La casa es más del doble de grande que nuestra casa en la ciudad. Está totalmente actualizada y no tiene vecinos en un radio de 1 milla. Es un cambio radical de la vida que llevábamos en la ciudad. Pero lo mejor de todo es que costaba menos de la mitad de lo que pagábamos por nuestra antigua casa. La casa era una ejecución hipotecaria, y cuando le preguntamos a la agente inmobiliaria al respecto, simplemente dijo que la antigua familia había abandonado la propiedad. No le dimos mucha importancia. Los primeros 3 meses transcurrieron sin incidentes. Mientras nos instalábamos en nuestra nueva vida, los niños se acostumbraban a la nueva escuela y a los nuevos amigos. Y sobre todo, nosotros nos acostumbrábamos a la gran casa y al terreno. Pero entonces el clima se volvió frío y las cosas empezaron a ponerse raras en la propiedad. Empezó con ruidos extraños que venían del patio trasero, cosas que atribuimos a estar en el bosque. Luego, las luces de movimiento alrededor de la casa empezaron a encenderse aleatoriamente. Una vez más, lo atribuimos a estar en el bosque. Pero anoche todo cambió. Anoche fue la noche más aterradora de mi vida. Uno de los perros estaba en la puerta trasera, gimoteando y rascando. Supuse que necesitaba ir al baño, así que cogí mi linterna y salí por la puerta trasera. Al instante, algo se sintió mal. El perro salió disparado hacia la parte trasera de la propiedad, gruñendo y enseñando los dientes. Era una noche fría, unos -1 °C, pero mi perro se lanzó directamente al arroyo y salió por la otra orilla, corriendo hacia el bosque en la parte trasera de la propiedad. Con la linterna rebotando, corrí tras él, llamándolo por su nombre. Llegué al arroyo y crucé el puente improvisado, intentando desesperadamente seguirlo. Podía oír a mi perro todavía gruñendo y ladrando desde algún lugar más adelante, y me alejé aún más de la seguridad de la casa y me adentré en el bosque. Fue entonces cuando lo oí. Un chillido como nunca había oído en mi vida. Era una mezcla de un gemido de ballena y metal contra metal. Resonó entre los árboles y me paralizó. Mi perro volvió corriendo hacia mí y se acurrucó detrás de mí. Me giré y apenas pude distinguir el cálido resplandor de la casa detrás de mí y la fría oscuridad delante de mí. Agité mi linterna salvajemente, buscando la fuente del ruido. Fue entonces cuando oí un ruido aún más aterrador en el frío silencio. La voz de mi esposa flotó a mi alrededor. «Cariño», llamó la voz. Me giré y apenas pude distinguir la imagen de mi esposa a salvo dentro de nuestra casa. La voz volvió a llamar. «Cariño, estoy aquí». Vino la voz desde lo más profundo del bosque. Luego vino otra voz, tan clara como la otra. Era la voz de mi padre. «Ven aquí», llamó. Agité la linterna de nuevo, y esta vez capté el más breve destello de luz rebotando en unos ojos. La criatura estuvo en mi haz de luz apenas 1 segundo, pero era alta, quizás de 1,80 metros, de color ceniza y blanco. Tenía dedos largos y huesudos que agarraban el tronco de un pino. Luego desapareció. Me giré y corrí hacia la casa. Me lancé de cabeza al helado arroyo y tropecé. Mi perro me pasó corriendo, volviendo al patio y subiendo al porche. Hundí mis manos en la orilla helada y fangosa y me saqué, sin detenerme a mirar atrás. Cuando llegué al porche, me metí corriendo dentro. Mi esposa corrió hacia mí
preguntándome qué había pasado. Simplemente negué con la cabeza. No estoy seguro de lo que pasó. Tenía una creciente sensación de temor esta noche, cuando el sol empezó a caer. Mantuvimos a los perros dentro, y no me he atrevido a mirar por la parte de atrás. Pero mientras estoy aquí escribiendo, una por una, mis luces de movimiento en el patio trasero siguen encendiéndose. Cuando tenía 8 años, mis padres trabajaban a tiempo completo. Mi papá trabajaba principalmente en el turno de noche, y mi mamá era maestra de primaria. Vivíamos muy cerca de la casa de mis abuelos, en un pueblo muy pequeño. Se acercaba mi 9º cumpleaños cuando me enfermé de estreptococo y escarlatina. Estaba muy mal, apenas podía hablar, y tuve los primeros sudores fríos que recuerdo en mi vida. Apenas podía levantarme de la cama para ir al baño. Me sentía absolutamente miserable, y, por supuesto, siendo tan joven, no soportaba muy bien el dolor. Mi pobre madre no sabía qué hacer, con su trabajo, y mi padre necesitando dormir durante el día. El primer día que estuve enfermo, quizás un martes, mi cumpleaños era el viernes, mi papá se quedó despierto casi todo el día conmigo. Me hizo comida, me dejó dormir en su regazo en el sofá, me limpió la frente, me ayudó a tomar mis medicinas, etc. Pero al segundo día, mi abuela llamó y se ofreció a que me quedara en su casa para que mi papá pudiera dormir. Él aceptó y me despertó alrededor de las 7 de la mañana para llevarme a su casa. Mi abuelo también trabajaba en ese momento, así que ya se había ido a trabajar cuando llegué. No recuerdo mucho de la mañana temprano. Probablemente solo dormí en la cama de mi abuela, dando vueltas y vueltas. Cuando me despertaba sintiéndome muy mal, ella me animaba a tragar mi medicina de sabor horrible con más suavidad que mi papá. Me preparó sopa de tomate para que intentara comer, y fue la primera vez desde que me enfermé que tuve apetito. Debo mencionar que mi abuela tenía un lindo Yorkshire Terrier llamado Sansón. Era muy dócil, nada como los típicos terriers que ladran todo el tiempo. Sansón entró en la habitación y se acurrucó a mi lado mientras me dormía. Sé que me desperté en algún momento. Debía ser temprano por la tarde o la hora del almuerzo, porque podía oír la televisión débilmente desde la sala, con algún programa de concursos. Mi abuela tenía el ritual de almorzar mientras veía un programa de concursos. Creo que era El Precio Justo. Estaba intentando volver a dormirme porque me había dado un dolor de cabeza muy fuerte, quizás por deshidratación. Estaba a punto de dormirme cuando me despertó un chillido de Sansón que salió de la sala. Sansón, acurrucado a mis pies, se puso alerta pero no se movió. Sabía que había oído que llamaban su nombre también, pero era extraño que no respondiera. Sansón, llamó mi abuela de nuevo. Sansón. El perro seguía sin salir de la habitación hacia ella. Estaba confundido, ya que él era muy obediente con mi abuela. Estaba casi congelado, mirando la puerta entreabierta, pero sin intentar ir hacia ella. Ella llamó a Sansón quizás 3 o 4 veces más. Entonces me molesté. Recuerdo que lancé las sábanas a un lado. Por supuesto, mi ropa estaba pegajosa por el sudor y me sentía incómodo y aturdido en general. Salí tambaleándome de la habitación, frotándome los ojos, y le pregunté a mi abuela: ¿Necesitas a Sansón? Está en tu habitación conmigo. Estoy en la sala, dijo ella. Tuve que mirar 2 veces. La televisión seguía encendida y fuerte. Había un tazón de sopa sobre la mesa de café y una Pepsi abierta al lado, pero mi abuela no estaba en ninguna parte de la sala. Quizás está en el baño, pensé. Crucé la sala y pasé la cocina, también vacía. Llegué a la puerta del baño, que estaba cerrada, y toqué. Nada. Entonces la abrí. No había nadie allí. La casa parecía estar vacía. No es una casa grande, así que revisé todas las habitaciones. Sí, mi primera reacción fue asustarme. Podía oír claramente a mi abuela llamando al perro, pero ella no estaba en ninguna parte dentro. Sentí que mis manos y pies se entumecían.
Empecé a gritar por mi abuela, pero mi voz solo resonaba en la pequeña casa apretada. Sansón se había levantado en ese momento y estaba sentado cerca del sofá, luciendo completamente tranquilo. Busqué a tientas el control remoto y apagué la televisión, y grité más fuerte, lo cual, como puedes imaginar, fue muy doloroso para una garganta infectada y rasposa. Abuela. Lo peor ocurrió después. La escuché gritar mi nombre de vuelta, claro como si estuviera a solo unos metros de distancia. Empecé a llorar, asustado hasta la médula. Pensé que quizás era un fantasma. Crecí con historias de fantasmas aterradoras, cortesía de mi padre, y ahora estaba convencido de que estaba en la habitación con uno. Entonces, ella, o lo que fuera, procedió a llamar mi nombre de nuevo. Luego hubo una segunda voz, definitivamente no la de mi abuela. Era más profunda, definitivamente más masculina y absolutamente aterradora mientras gritaba, «Ven a la puerta principal». No hice eso. En cambio, me aseguré de correr de vuelta a la habitación de mis abuelos, cerrar la puerta con llave y tomar el teléfono de la mesita de noche. Llamé a mi casa, y la voz somnolienta de mi papá respondió. Con una voz apenas comprensible, logré balbucear algo como, «Papá, hay alguien en la casa, y no encuentro a la abuela. Ella se fue». Mi papá, por supuesto, saltó de la cama. Agarró la navaja suiza que guardaba en un cajón junto a la cama, y corrió por la calle hacia la casa en pijama y descalzo. Corrió hacia la puerta y movió la manija. Estaba cerrada, así que rodeó la casa, y como sabía el código del garaje, lo introdujo y entró. Un rápido vistazo a las 3 habitaciones de la casa mostró que no había nadie allí. No había dónde esconderse. Salí corriendo de la habitación una vez que estuve seguro de que él estaba allí, y empecé a llorar en sus brazos. Él me tranquilizó diciendo que no había nadie allí, y luego me preguntó si sabía dónde podría estar la abuela. Le dije que no, y le expliqué que me había despertado oyéndola llamar a Sansón, pero que ella no estaba en ninguna parte. Esto fue en una época en la que los teléfonos celulares existían, pero no había iPhones, y mis abuelos ciertamente no los habrían comprado. Mi papá tenía uno, pero no lo llevaba consigo en ese momento. Noté que intentaba mantener la calma, así que simplemente dijo que tendríamos que volver a nuestra casa. Estaba seguro de que probablemente llamaría a la policía en ese momento, ya que mi abuela aún no había aparecido y su coche estaba en el garaje cuando él entró. Si se hubiera ido, lo habría hecho a pie. Harto de trabajar hasta la extenuación, el año pasado me tomé las primeras vacaciones de mi vida. Una destartalada Yamaha Suma reconstruida y un insensato sentido del optimismo me llevaron a través del oeste de Estados Unidos en una aventura que, sinceramente, me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre el mundo. Me encanta Seattle, con sus barrios hippies originales y el ambiente de carnaval perpetuo del mercado de Pike Place. El troll del puente fue un punto culminante. Me enamoré de una ciudad que mira un puente y piensa, ¿sabes qué necesita esto? Un troll gigante de hormigón. Sin embargo, salir de Seattle fue una pesadilla total. Limitado a carreteras secundarias por un motor que alcanzaba un máximo de 40 millas por hora, me perdí una docena de veces, a pesar de toda la ayuda que recibí de desconcertados empleados de gasolineras. Así que llegué tarde para encontrar mi campamento, situado a unas millas al sur y un poco al este de la ciudad. Había un campamento gratuito, utilizado principalmente por jinetes, y vaya si se notaba el olor. De hecho, eso fue lo que me guió en los últimos kilómetros. Había un camino de grava que salía de una carretera de servicio, y luego unos senderos torcidos y desiguales que salían de ese camino. Las señales del sendero estaban todas dobladas, rotas o descoloridas. Al final, tuve que seguir mi olfato. Monté mi tienda de campaña de explorador junior al atardecer. Era la única allí. Tenía todo el lugar para mí solo.
Después de una cena rápida de manzanas robadas de un campamento anterior, hice mi habitual discurso de diario de viaje a mi cámara de video a la luz de la linterna, antes de acostarme. No estoy seguro de cuánto tiempo dormí. Sé que miré la hora, pero maldita sea si puedo recordar cuándo fue. Algo había perturbado mi merecido descanso, pero estaba demasiado aturdido para recordar qué había sido. Me quedé sentado, demasiado alerta para volver a dormirme, pero demasiado somnoliento para estar completamente despierto. Algo rozó el lateral de mi tienda de campaña, y de repente estaba más despierto que nunca. Había acampado mucho hasta ese momento. Estaba familiarizado con los sonidos de los habituales depredadores nocturnos, desde mapaches hasta coyotes. Nunca nada me había molestado dentro de mi tienda. Solo husmeaban alrededor del campamento antes de marcharse y dejarme en paz. Por el sonido de las pisadas, caminaba sobre dos piernas. Eso era nuevo. Mi mente saltó inmediatamente a la peor conclusión posible. Un oso. Hay mucha información contradictoria sobre cómo lidiar con los osos, y mucho depende del tipo de oso. Sentado allí en la oscuridad, con el corazón latiendo en la garganta, no tenía forma de saber con qué especie me enfrentaba. ¿Gritar o hacerme el muerto? A 30 yardas había una robusta caseta de cemento que podría ser mejor refugio. Lo más silenciosamente que me atreví, me puse las botas y me preparé para correr. La cremallera de la tienda parecía increíblemente ruidosa en la noche, mientras la abría centímetro a centímetro. Me moví agonizantemente lento. Una vez fuera, estiré el cuello para ver si el oso, si es que era eso, estaba entre mí y la caseta. Con la increíble iluminación de la Vía Láctea, podía ver el campamento claramente hasta la línea de árboles. No había nada ahí fuera. Podía sentir que algo me observaba. Era como sentir un insecto arrastrándose por la nuca. No había forma lógica de saber que algo me estaba mirando. Pero allí en la oscuridad, en medio de la nada, solo, no podía ignorarlo. Aún en alerta máxima, me arrastré e intenté no hacer crujir la grava bajo mis pies demasiado fuerte. La caseta seguía siendo mi mejor opción. La puerta estaba abierta por una piedra, pero dentro había un cerrojo de alta resistencia. Tendría que pasar la noche rodeado del olor a excremento no solo de caballo, sino también humano, pero pensé que era un precio justo para no ser atacado o devorado. Mi mano estaba en el pestillo cuando oí el horrible crujido de pisadas y grava detrás de mí. Quité la piedra que mantenía la puerta abierta y cerré de golpe la pesada puerta de metal, sin importarme el ruido que hacía. Lo que fuera que estuviera al otro lado, tenía pulgares. Algo tiró de la puerta mientras luchaba por cerrar el cerrojo. Gané, pero fue por poco. Había una malla metálica a lo largo de la parte superior de la estructura para la ventilación. A través de ella, oí el sonido de una respiración pesada que coincidía con la mía. Mi teléfono estaba de vuelta en mi tienda porque soy un idiota. No había manera de saber la hora. El tiempo parecía haberse detenido. ¿Hola? Silencio. Quizás no me habían oído. Y luego, hola. Podría haberme cagado encima. Y el lugar era perfecto para eso. La voz era femenina, como la mía, y el sonido me revolvió el estómago. Ni siquiera podría decir por qué me ponía tan nervioso. La sensación era como cuando subes escaleras y esperas otro escalón, pero tu pie cae en el vacío. Lo siento, pensé que estaba solo. Dije, estoy solo. Cada sílaba era discordante. Lo siento, me asusté. No pensé que hubiera nadie más aquí. Lo siento, estoy aquí. Uno pensaría que ahora que sabía que era otra campista, habría abierto la puerta. Pero nunca lo hice. Un instinto profundamente arraigado me impidió quitar la mano del cerrojo. Me asustaste muchísimo. ¿Hay más sitios para tiendas de campaña entre los árboles o algo así? Hay más. Sus palabras me revolvieron el estómago de nuevo. No podría haber dicho por qué, solo que lo hacían. Por su sintaxis extraña, supuse que el inglés no era su primer idioma.
¿Necesitas ir al baño? Digo porque voy a estar aquí un rato. Eso no era mentira. No habría abierto esa puerta ni siquiera si mi propia madre estuviera al otro lado. Necesitas ir. Su dominio del inglés mejoraba con cada frase. Había algo raro en ello. Mira, lo siento si te asusté, pero tú empezaste al andar a tientas en la oscuridad. No voy a salir. Puedes ir a otro sitio. Me iré por la mañana, lo prometo. Solo quería dormir en paz. Necesitas irte. Te prometo que me arrastro en la oscuridad. No estarás aquí por la mañana. Estás cementado. Mi boca se cerró. Cuanto más hablaba ella. Y no quería oír su voz más. Estoy seguro de que eso me hace sonar como un intolerante o algo así, pero tenía la sensación de que le estaba dando palabras, y la sensación no era agradable. Sentía como si tuviera hambre de ellas. El mismo instinto que me dijo que me callara la primera vez, me impidió volver a hablar. Estaba tratando con alguien que no estaba bien mentalmente, o era algo completamente diferente. Había una amenaza en sus palabras, o en la forma en que las decía, y no tenía duda de que sería capaz de cumplir esa amenaza. Mantuve mis manos en el cerrojo mientras se acalambraban. Los primeros rayos de sol se filtraron perezosamente a través de la malla en la parte superior de las paredes de mi refugio. No fue hasta que el sol estuvo lo suficientemente fuerte como para hacerme sudar en mi prisión autoimpuesta, que me sentí lo suficientemente valiente o estúpido como para hablar de nuevo. ¿Hola? ¿Sigues ahí fuera? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta, que era el mejor resultado que podía esperar. Abrí la puerta. Mi tienda de campaña estaba intacta, al menos desde la distancia. La sensación opresiva de ser observado había desaparecido. Me vestí y desmonté el campamento en tiempo récord. Mi ciclomotor arrancó. No fue hasta que me puse el casco que vi la huella. Había pateado esa roca bastante lejos. Estaba cerca de mi moto. Naturalmente, fui a verla. En un contorno claro de barro fresco, había una sola huella en el gris liso de la piedra. No humana, sino una pezuña, como la de un caballo o cabra sin errar. Estaba tan fresca, tan vívida, y no había estado allí anoche cuando fui al baño antes de acostarme. En el barro blando frente a la puerta de la caseta había más de las mismas, algunas encima de mis propias huellas de botas. Si quieres ir a buscar lo que demonios fuera eso, eres libre de hacerlo. Solo ten cuidado con tus palabras ahí fuera, porque descubrí qué pasaba con esa voz cuando vi la reproducción de mi video de diario de viaje. Era la mía. Honestamente, no sé por dónde empezar, o si estoy lista para publicar esta historia mía, pero espero que ayude. Sé que no me creerás y, sinceramente, no te culparía. Todavía no tiene sentido en mi propia cabeza. He escuchado historias sobre criaturas desconocidas en los bosques, pero nunca pensé que me encontraría con una. Sabes que publiqué otra historia sobre unas personas mayores espeluznantes con las que me topé en el bosque, pero eso no es nada comparado con esto. Para algunos, podría sonar como una buena historia de terror, pero me persigue todos los días. En fin, aquí vamos. Me encanta el senderismo. Normalmente voy con mi pastor alemán de 3 años, Kyrie, y la dejo correr sin correa, ya que preferimos lugares apartados. He caminado por todas las montañas de Utah, pero quería encontrar un nuevo sendero no muy lejos de casa. Tengo una aplicación, All Trails, que me informa sobre caminatas cercanas, si son desafiantes, si hay reseñas y si son aptas para perros. Estaba desplazándome por ella con la esperanza de encontrar algo nuevo, y, para mi sorpresa, había una lista que no había visto antes. No recuerdo el nombre, pero estaba al final de la lista con solo una reseña que decía, bueno. Me pareció extraño, porque la gente suele dejar reseñas detalladas, pero pensé que tal vez simplemente no era popular. Al día siguiente, Kiri y yo empacamos nuestro equipo y partimos.
Siempre llevo un botiquín de primeros auxilios, comida extra, un cuchillo y otros artículos de emergencia en caso de que me pierda. Es importante señalar que Kyrie come carne cruda, así que llevé un poco en su pequeña mochila azul, planeando alimentarla más tarde cuando hiciera más calor. Donde vivo, se conduce a través de un largo cañón con muchos caminos que se ramifican hacia diferentes senderos. Este estaba más lejos de lo que estoy acostumbrada, pero estaba emocionada de probar algo nuevo, y Kyrie siempre lloriquea hasta que llegamos. Seguí las indicaciones en mi teléfono y terminé en un camino estrecho y escondido. No me extraña que nunca haya oído hablar de este lugar, pensé, porque estaba muy escondido en la montaña. El camino solo cabía para un coche, así que estaba nerviosa por encontrarme con otro coche de frente. Afortunadamente, nunca vino ninguno. Cuando llegué al estacionamiento, si es que se le podía llamar así, vi espacio para quizás 3 coches en total, todos apretados juntos. Era diminuto, así que estacioné con mi coche mirando hacia afuera, por si acaso. Me preocupaba que pudiera ser propiedad privada, pero la aplicación no decía nada, así que me encogí de hombros, saqué a Kyrie y nos dirigimos al sendero. Aunque no vi ningún otro coche, inicialmente mantuve a Kyrie con correa, por si había ciclistas alrededor. Después de unos 30 minutos sin ver un alma, la solté. La primera mitad era empinada, pero era una caminata hermosa. Estábamos en lo profundo del bosque y me sentía en paz. Solía usar auriculares mientras caminaba, pero dejé de hacerlo para poder escuchar el bosque. Todavía era temprano y llevaba una chaqueta ligera, planeando darle a Kyrie su desayuno cuando hiciera más calor. Ahora, antes de que alguien lo señale, sé que llevar carne cruda fue absolutamente estúpido e ignorante. Nunca había visto un oso, un lobo o cualquier otra cosa aterradora, así que me confié y pensé que estaría bien. Aprendí mi lección ese día. No hace falta que me digan que fui tonta, ya lo sé. En fin, aquí es donde empieza la parte mala. El sendero se niveló en un camino más fácil en la cima. A través de los árboles, podía ver un hermoso prado abierto. Más allá, podía escuchar un río y una cascada. El sendero rodeaba el prado y todo era impresionante. Las montañas al fondo, el sonido del agua corriendo, era uno de los lugares más hermosos en los que había caminado. Kyrie y yo estábamos cerca del centro del prado cuando se detuvo frente a mí y miró fijamente hacia adelante. Normalmente caminaba un poco delante de mí, así que cuando se detuvo así, confié en sus instintos y me detuve también. Antes incluso de mirar, el olor me golpeó. Un fuerte olor a podrido que me quemó la nariz y me hizo llorar los ojos. Me levanté la camiseta sobre la nariz, sintiéndome enferma, y me giré para ver qué estaba mirando Kyrie. En el centro del prado había un ciervo. He visto ciervas antes, pero nunca un macho, y sus astas eran enormes, como el espíritu del ciervo en la princesa Mononoke. Era impresionante, pero ese olor era insoportable. Pensé que tal vez la comida de Kyrie se había echado a perder, pero cuando la revisé, parecía estar bien. Entonces, cuando volví a mirar hacia arriba, el ciervo nos estaba mirando directamente. El pelo de la espalda de Kyrie se erizó y gimió nerviosamente. Soy nativa americana, así que crecí escuchando sobre wendigos y cambiapieles. Además, he escuchado muchas historias de miedo en YouTube. Cuando Kyrie reaccionó así, tuve un mal presentimiento en el estómago, a pesar de que ya me sentía enferma. Me di cuenta de que tenía que ser un wendigo. Se suponía que estas criaturas solo estaban en las historias que me contaba mi abuela, no en la vida real. Ella era la que realmente sabía sobre ellos, pero ya no está. Nadie más en mi familia tiene su conocimiento. Volví a mirar a Kyrie cuando gimió, luego al ciervo. Empezó a ponerse de pie sobre sus patas traseras. Santo cielo, era alto. Se giró para mirarme. Empezó a caminar hacia mí y estaba a punto de correr cuando escuché algo en mi cabeza. Soy el dueño de esta tierra. De repente, cargó hacia mí a toda velocidad. Grité,
Llamé a Kyrie y salí corriendo. Ella estaba justo detrás de mí. Estaba llorando mientras corría, porque lo oía acercarse, destrozando todo a su paso. Mi adrenalina estaba tan alta que seguí moviéndome, sin siquiera pensar en una dirección. El sendero se estrechó y aparecieron arbustos espinosos. Me arañaron y cortaron los brazos, pero apenas lo sentí. Justo cuando pensé que estaba a punto de alcanzarme, se desvió hacia la izquierda, mientras yo seguí recto. Me atreví a mirar hacia atrás. Tanto él como Kyrie habían desaparecido. ¡Kyrie!, grité. Justo entonces, el sendero bajó unos 30 centímetros sobre unas rocas. Tropecé al bajar, me golpeé la cabeza y empecé a sangrar un poco, aunque apenas lo noté. Me levanté, mirando frenéticamente a mi alrededor, cuando escuché a Kyrie gritar a mi derecha. ¡Kyrie!, grité, sollozando y sin saber qué hacer. Vi un río que conducía a la cascada que había escuchado antes. De repente, algo pesado me golpeó y ambos caímos. Me golpeé la cabeza de nuevo y luego vi a Kyrie, su cuello cubierto de sangre. «Kyrie», lloré. Ella gimoteaba y respiraba con dificultad. Su mochila estaba rota en algunos lugares. Antes de que pudiera hacer nada, un grito resonó desde el bosque. Miré hacia la cascada y de alguna manera logré levantar a mi perra de casi 40 kilos y correr. No sé cuál era mi plan, solo que la cascada parecía un lugar seguro. Casi la alcanzaba cuando escuché a la criatura aterrizar en las mismas rocas en las que yo había tropezado. Tropecé y miré hacia atrás para verla mirándome fijamente. Sus ojos eran negros, o tal vez no había nada allí en absoluto. Le arranqué la mochila a Kyrie y se la lancé al monstruo, esperando que fuera a por la carne cruda en lugar de por nosotros. Retrocedí a gatas hacia la cascada, llorando mientras arrastraba a Kyrie conmigo. Estar cerca de esa cosa me debilitaba literalmente las rodillas. Caminó hacia nosotros a pasos gigantes. Lo que parecía un ciervo ahora parecía un monstruo en toda regla. No sé cómo describirlo de otra forma. El agua me golpeó la cabeza con fuerza cuando alcanzamos la cascada. Seguí avanzando hasta que me presioné contra la pared de roca, en un lugar donde el agua no nos empapaba por completo a Kyrie y a mí. Kyrie estaba inerte para entonces. Podía ver a la criatura a través de la cascada. Estaba de pie sobre sus patas traseras, observándome. El olor era indescriptible y casi vomito. Extendió un brazo y grité tan fuerte que perdí la voz. Entonces, de la nada, otro grito vino de lo profundo del bosque. La criatura giró la cabeza casi 180 grados y miró hacia ese sonido, que era similar a su propio chillido. Yo seguía aferrada a Kyrie, llorando y gritando porque su brazo estaba muy cerca. Se volvió hacia mí, retiró el brazo y escuché de nuevo en mi mente: «Soy el dueño de esta tierra». Con eso, se alejó de mí y se movió río abajo a 4 patas. Se detuvo donde había tirado la mochila de Kyrie, la destrozó y devoró la carne, la bolsa y todo. Luego chilló de nuevo y corrió en dirección a ese otro grito. En el momento en que sentí que se había ido, me levanté temblorosa y llevé a Kyrie de vuelta al sendero. Por el camino, encontré mi propia mochila hecha trizas. Me quité la chaqueta y envolví el cuello de Kyrie para frenar el sangrado. Después de eso, recuerdo muy poco, solo volver a mi coche, conducir como una loca y gritar todo el camino hasta el veterinario de urgencias. En el veterinario, me preguntaron qué había pasado. Dije que había sido un oso. Llamaron a una ambulancia porque estaba cubierta de sangre y no podían saber de quién era. Kyrie sobrevivió. La cirugía necesitó puntos y le pusieron una almohadilla para las heridas. Desarrolló un bulto grande que se infectó, pero finalmente se curó. También tenía una marca de mordedura encima de su ojo izquierdo que se curó mejor. Le sacaron un diente de 10 centímetros, al que me negué a mirar, pero decidieron que tenía que ser de un oso, aunque dijeron que parecía extraño. Mientras esperaba a Kyrie,
Intenté buscar el sendero en la aplicación, pero había desaparecido. No tengo ni idea de por qué, ni cómo, y no puedo recordar exactamente dónde estaba. Todo es una neblina. Tengo fotos de Kairi. Una es de ella con mi sobrina en una caminata que mi madre las llevó unas semanas después. Kairi se ve nerviosa en ella y se puede ver el enorme bulto en el lado izquierdo de su cuello. Hay otra foto de ella con vendas alrededor del cuello, y una reciente que muestra la zona negra donde estaban los puntos. La última foto es de la parte superior de su cabeza, también negra, pero ahora curada. Averiguaré cómo publicarlas. No he vuelto a hacer senderismo desde entonces, y me niego a dejar que Kairi salga de mi vista. Mi madre una vez la llevó de excursión mientras yo estaba en el trabajo, pero se arrepintió cuando Kairi se asustó tanto que tuvieron que dar la vuelta. Mi madre sabe de mis pesadillas. Grité mientras dormía durante un par de semanas. Ella colocó velas blancas en mi habitación para alejar a los espíritus negativos atraídos por mi trauma. Así que esa es mi historia. He oído hablar de gente que ve un wendigo y se aleja ilesa. Ojalá esa hubiera sido mi experiencia. Odio el senderismo ahora. Mi terapeuta cree que tengo PTSD, pero solo le dije que había sido un oso. Lo estoy superando, y Kairi también. Tal vez algún día vuelva, pero no pronto. Si van a ir a las montañas, por favor, prepárense. La madre naturaleza es impredecible, y hay cosas ahí fuera que no tienen sentido para nosotros. Manténganse a salvo. En serio, si hay otro subreddit donde pueda compartir esto y posiblemente ayudar a alguien más, por favor, háganmelo saber. Gracias por escuchar. Conduje hacia el bosque nacional Mesino sintiéndome ansiosa y extrañamente inquieta. Normalmente, siento una explosión de energía al entrar en caminos sinuosos entre bosques densos, pero esta vez algo no encajaba. El bosque parecía demasiado silencioso, no el silencio pacífico y somnoliento que esperarías en una tarde tardía, sino una quietud más pesada que persistía en el aire, desafiándome a seguir adelante. Yuri, mi perra, jadeaba en la parte trasera, con la cabeza apoyada en el borde de la ventana. Ella ha sido mi compañera en innumerables viajes al campo, así que confío en ella para detectar si algo anda mal. Hasta ahora, parecía perfectamente contenta. No dejaba de mirar el espejo retrovisor, con la esperanza de que me diera alguna señal tranquilizadora de que todo estaba normal. Sin embargo, cada vez que miraba, ella solo observaba, con las orejas moviéndose de un lado a otro, como si escuchara algo que yo no podía oír. El camino de tierra ascendía, volviéndose más accidentado con cada curva. Mis neumáticos crujían sobre grava suelta, y me sorprendí a mí misma reduciendo la velocidad, sin querer adentrarme demasiado en un lugar que me ponía los nervios de punta. Intenté restarle importancia. Tal vez solo estaba asustada por lo aislado que era este camino. Normalmente anhelo la soledad. Había planeado este viaje precisamente porque estaba cansada de campamentos llenos de gente y quería un lugar remoto donde Yuri pudiera correr libremente. Sin embargo, cada metro que avanzaba despertaba una creciente inquietud en mi interior. Decidí detenerme cuando vi un pequeño claro al borde de un acantilado. Era un buen lugar para estirar las piernas y darle a Yuri la oportunidad de olfatear. La vista debería haber sido impresionante. Un valle extenso con copas de árboles de color verde oscuro que se extendían como un mar interminable, pero me sentía lo suficientemente inquieta como para no poder apreciarlo adecuadamente. Mi teléfono tenía la suficiente señal para enviar un último mensaje de texto a mi novio, algo así como: «Me siento extraña aquí, creo que voy a regresar». Él bromeó, como suele hacer, diciendo que tal vez algo mítico acechaba en el bosque. En circunstancias normales, me habría reído, pero sus palabras se quedaron en mi mente más de lo que debían. Salí del coche y Yuri saltó detrás de mí. La brisa era ligera, pero llevaba una corriente subterránea rancia que parecía fuera de lugar para este tipo de bosque. Entonces,
noté el cuerpo de una ardilla cerca del suelo. Al principio, pensé que debía haber sido atropellada por algún vehículo que pasaba, pero el camino estaba vacío y apenas era un sendero estrecho. La vista de vidrios rotos brillando a su alrededor también era inquietante. Los fragmentos sobresalían de la tierra, reflejando el sol en pequeños destellos cegadores. Me pregunté quién se molestaría en llevar botellas tan lejos al bosque solo para romperlas y dejar el desorden. Yuri dejó escapar un leve gruñido, uno que casi podría llamar un gruñido real. Ella suele reservarlo para encuentros con perros extraños o animales salvajes, nunca para escombros al borde del camino. Mi pecho se apretó al escuchar el sonido. Me arrodillé, le pasé una mano por el lomo para calmarla, y sus orejas se aplanaron contra su cráneo. Me miró directamente a los ojos, como diciendo, no pertenecemos aquí. Decidida a no reaccionar de forma exagerada, exhalé lentamente y volví a subir al asiento del conductor. Con cada bache del camino mientras seguía cuesta arriba, me repetía que las vibraciones extrañas suceden a veces. La soledad puede jugarle malas pasadas a la mente. La quietud del bosque, la falta de tráfico, el vidrio abandonado, tal vez no eran más que coincidencias desafortunadas. Fue entonces cuando detalles más inquietantes empezaron a destacar. Vi otros restos de animales, pequeñas criaturas como pájaros y roedores, extendidos de formas que me revolvieron el estómago. Es cierto que la vida silvestre perece aquí, de forma natural, pero nunca con tanta frecuencia a lo largo de un solo camino poco transitado. Cuanto más me adentraba, más pesado se sentía todo. Cada tramo del viaje se sentía como cruzar a un terreno que no estaba destinado a visitantes ocasionales. Yuri se movió en el asiento trasero, jadeando en silencio, con las orejas apuntando hacia adelante, como si esperara algo. La miré de reojo y luego me obligué a mantener la vista en el estrecho camino. El paisaje pasaba rápidamente, troncos altos, densas copas de árboles verdes, parches de luz solar luchando por atravesar las hojas, pero el silencio era el aspecto más opresivo de todos. Ni pájaros, ni crujidos de maleza, solo el sonido raspante de mis neumáticos y mi propia respiración inquieta. No pude evitar recordar otros viajes que había hecho. Sola, momentos en los que había disfrutado del silencio y el aislamiento. ¿Por qué era esto diferente? Intenté racionalizar, tal vez la zona había sido golpeada por la sequía, tal vez alguna enfermedad se había propagado entre los animales pequeños, pero esa misma tensión creciente no me dejaba ir. Una ola de alivio me invadió cuando vi un apartadero lo suficientemente ancho para detenerme de nuevo. Necesitaba un momento para recomponerme. Esta vez, ni siquiera me molesté en salir del coche. Simplemente me senté con el motor apagado, con el silencio envolviéndome. Fue entonces cuando escuché murmullos débiles, voces claramente masculinas, aunque no podía decir si era una persona o más. No estaban gritando. El tono sonaba conversacional, pero no podía distinguir ninguna palabra real. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que sentí que podría resonar en el espacio confinado del coche. Yuri se animó, con las orejas erguidas. Un escalofrío me recorrió el brazo. Dudé, debatiendo si responder con un grito rápido o tal vez tocar la bocina, pero alguna alarma interna, me hizo quedarme en silencio. En lugar de eso, miré por la ventana, buscando cualquier indicio de movimiento entre los árboles. Nada. Las voces se desvanecieron tan pronto como llegaron, reemplazadas por esa quietud irritante de nuevo. Me senté allí, dividida entre seguir adelante y dar la vuelta. Aparqué e intenté ver si había huellas o alguna señal de que otras personas hubieran estado por allí. Fue entonces cuando descubrí una pila de huesos a un lado, medio oculta bajo un enredo de ramas. Parecían blanqueados, despojados de carne y dejados en una pila inquietantemente ordenada. Podía distinguir un pequeño cráneo, probablemente de un ciervo.
Lo más extraño era lo deliberado que parecía, como si hubiera sido colocado allí en lugar de dejado por carroñeros. Retrocedí, sintiendo una oleada de temor. Yuri debió haberlo sentido, porque comenzó a caminar de un lado a otro del coche, con el hocico bajo y la cola rígida. En ese momento, sentí que todo el bosque era una trampa en la que había vuelto a caer, algo que no me quería allí. De repente, escuché voces. Esta vez eran más claras, al menos 2 hombres, tal vez 3, discutiendo en tonos apagados que subían y bajaban demasiado rápido para que pudiera captar sus palabras. Mi corazón casi se salía del pecho mientras intentaba localizar la fuente. Sonaba muy cerca, pero no había nadie visible en el claro, solo esos huesos extraños, la densa línea de árboles y la brisa que había comenzado a agitar las ramas muy levemente. Me subí a medias al asiento del conductor, con la puerta aún abierta, tratando de decidir si gritar un saludo. Antes de que pudiera reunir el valor, las voces se cortaron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Ese silencio abrupto me hizo temblar. Ninguna conversación normal termina así de repente, especialmente en medio de una discusión. Sentí como si me hubieran notado. Una forma parpadeó entre 2 pinos altos al borde del claro. Por un momento, vi una cara pálida, o tal vez solo la sugerencia de una, asomando detrás de la corteza. Desapareció en el segundo en que mi mirada se posó en ella. Se me cortó la respiración. Yuri fijó su mirada en el mismo punto, emitiendo un gruñido gutural que nunca le había oído antes. Fue suficiente. Salté al coche, cerré la puerta de golpe y agarré el volante con fuerza. Mis neumáticos patinaron en la tierra suelta mientras giraba bruscamente, casi derrapando, mientras apuntaba de vuelta por donde había venido. Ni siquiera me molesté con el freno en las curvas con baches, lo que hizo que el descenso se sintiera imprudente y peligroso, pero tenía que salir de allí. El bosque en sí se sentía hostil, como si se estuviera comprimiendo, canalizándome hacia afuera. Miré por el espejo retrovisor más a menudo que al camino, convencida de que en cualquier segundo vería algo, a alguien, corriendo tras mí. Las voces no volvieron, pero aún podía sentirlas, como si el bosque las hubiera tragado. Cada bache y golpe casi destrozaba mi coche, pero seguí adelante, ignorando la nube de polvo que se elevaba detrás. Finalmente, llegué a un tramo de mejor camino, aún envuelto por los densos árboles a ambos lados. Estaba más claro, sin embargo, y la sensación de peligro inmediato comenzó a desvanecerse. Si algo me estaba persiguiendo, se había rendido, o simplemente estaba esperando. No podía decidir qué era peor. Cuando llegué a un tramo asfaltado cerca del borde del parque, el alivio me inundó. La tensión en mi cuello y hombros se sentía enorme. Aceleré hasta que vi el letrero de una gasolinera cercana, y me detuve. Mis manos aún temblaban. Salí, respiré, y me di cuenta de que mi ropa estaba húmeda de sudor, pegada a mí en el aire frío. Yuri saltó y se quedó cerca de mi lado, con la cola entre las patas. Compré una botella de agua e intenté recomponerme, hojeando mi teléfono en busca de una explicación, cualquier explicación para lo que acababa de presenciar. Artículos de noticias locales, avisos de personas desaparecidas, leyendas de críptidos. Incluso mi mente se dirigió a los extraños fragmentos de leyendas que había leído antes sobre criaturas en los bosques profundos que pueden imitar voces humanas. De repente, todo parecía un poco demasiado plausible. Terminé ese día encerrada en otra habitación de motel, con las cortinas cerradas, incapaz de conciliar el sueño. Mis pensamientos daban vueltas sobre las imágenes, los huesos apilados, la figura borrosa detrás de los pinos, esas discusiones incorpóreas que terminaron en el momento en que llegué. No era solo aislamiento estándar. Este lugar tenía una oscuridad que atravesaba cualquier lógica o valentía que creía poseer. Lo que fuera que estuviera en esos bosques, estaba segura de que era consciente de mí de maneras que no entendía,
Incluso recordar el recuerdo ahora me produce el mismo nudo en el estómago. Tal vez solo soy otra viajera asustada que dejó que el silencio primigenio del bosque despertara viejas leyendas. O tal vez realmente hay algo ahí fuera que le gusta observar, esperar y jugar con la gente lo suficientemente tonta como para venir a buscarlo. Todo lo que sé es que si alguna vez te encuentras solo en esos caminos secundarios en Mesino, presta atención a cada instinto que tengas. Tal vez salgas ileso, o tal vez te encuentres escuchando voces que no puedes ver en un lugar que se siente como si nunca te hubiera querido allí en primer lugar.